La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico hoy tiene doble audiencia. Van a estar los señores Francisco Dalanese Ruiz, quien ocupó el cargo de fiscal general, y también don Bernard Salazar Ureña, quien fue juez de la República. Buenos días, señores diputados, diputadas, asesores, asesoras, ciudadanos que nos siguen a diferentes plataformas. Bueno, con las disculpas del caso, señores invitados, nuevamente muy buenos días. Don Francisco Dalanese es fiscal general y don Bernal Salazar Ureña es juez. Hoy se les ha convocado para que ustedes se refieran al expediente 240194, reforma al artículo 6, adición de un inciso al artículo 81, derogatoria de los artículos 13, 14, 15, 16, 17 de la ley número 7410, ley general de la policía del 26 de mayo de 1994, que elimina la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Tiene la palabra don Bernal Salazar, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Y así como lo indica don Francisco, el proyecto de ley, el 24094, tiene no solamente el contenido de lo que es la derogatoria de la DIS o el eliminarlo, que es un antecedente que ya viene desde hace bastantes años. Y hablábamos, Francisco y yo, que aunque legalmente se constituye a partir de la ley de policía, la ley general de policía, extraoficialmente ya existía desde los años 60. Y cuando digo extraoficialmente es porque como cuerpo policial de carácter ultra secreto, para llamarlo de una forma elegante, había venido operando, y ha venido operando y ha seguido operando, y se legaliza su constitución con esta ley. ¿Y cuál es el problema que tiene la ley y por qué el proyecto de ley, la Comisión de Lucha contra el Crimen Organizado del Colegio de Abogados, de la que tanto Francisco como ese servidor formamos parte, consideramos que efectivamente debe desaparecer la DIS? No es desaparecer y que se genere un hueco, un vacío desde el punto de vista de seguridad a nivel nacional, sino básicamente es para efectos de que el trabajo que se hace de inteligencia pueda ser judicializado, que se fundamente en el tema de legalidad, el debido proceso, que el contenido de los elementos de prueba que se rescatan y que la actuación que llevan a cabo estos oficiales realmente tenga por lo menos carácter oficial y que sirva para algo, no solamente para llevar chismes. Y cuando digo llevar chismes es poniente. La ley actualmente establece en el artículo 15 que se pretende reformar, la ley actual y que se pretende derogar, establece qué es lo que no puede hacer la DIS. No puede hacer allanamientos, no puede hacer detenciones, no puede hacer entrevistas, aunque las hacen. No pueden hacer intervenciones telefónicas, aunque extraoficialmente se indica que las han hecho. No tengo elementos de prueba, pero es del conocimiento público, ese secreto a voces. Y esa serie de impedimentos legales, cuando obtienen algún elemento de prueba, en principio no se puede judicializar, les he indicado, debido a que viola el principio del debido proceso. Para poder que una intervención telefónica extraoficialmente obtenida de forma ilegal y violentando la normativa vigente se pueda judicializar, la DIS debería pedirle a una autoridad judicial que formalice. Entonces el proyecto lo que pretende es que muchos de los funcionarios, si cumplen o no con los requisitos, sean trasladados al organismo de investigación judicial y o al Ministerio de Seguridad Pública. Existe hoy en día una oficina, un departamento policial dentro del Ministerio de Seguridad, que es la DIPOL, que ya lleva el trabajo de investigación e inteligencia a nivel policial. Es importante que logren entender dos diferencias. El organismo de investigación judicial lleva a cabo una labor que es a posteriori, una vez que se ha cometido un hecho criminal, es de carácter, responde a la denuncia. La policía, la DIPOL, el Ministerio de Seguridad Pública, es preventiva. Y lamentablemente no sabemos qué, cómo o para quién es que hace el trabajo la DIS en este momento. Entre las cosas que normalmente la gente se queda un poco pensando, que cuál fue el espíritu del legislador para crear la DIS, básicamente era para llenar ese huequito, ese vacío que existía de un órgano policial que en el espíritu y en la letra estaba bien, pero es importante, data del año 94. Si queremos modernizar el sistema policial, 30 años después, la historia
social de seguridad, tanto ciudadana como nacional, ha cambiado. Y la intención de eliminar, como bien lo dice Francisco, desde hace 25 años se ha venido intentando que se elimine la DIS, no para generar ese hueco, lo insisto, reitero, sino para que lo que se investiga sirva para efectos de lo que es resolver el problema de la delincuencia que tanto nos afecta. Y un momento determinado, cuando se creó, habían una serie de tipos penales que no existían. Y hoy en día, todo lo que hace como resultado de, en principio, no existían una serie de tipos penales ni leyes especiales. Y creo que es importante hacerles saber, cuando dicen, es que la DIS es la única que se puede encargar de vigilar y establecer investigaciones para la seguridad nacional. No, eso lo hace el organismo de investigación judicial. Hay un capítulo especial en el Código Penal que establece todo lo que es con relación a la seguridad nacional, y pueden encontrarlo a partir del artículo 277 y siguientes, y pueden encontrarse hasta el 297, 20 artículos solamente en el Código Penal. También está la ley de enriquecimiento, la ley de corrupción, la ley de delincuencia organizada, la ley de narcotráfico, para resumir el nombre. Es decir, hay una gran cantidad de normativa que le permite al organismo de investigación judicial llevar a cabo el trabajo como la normativa internacional y los tratados que ha suscrito Costa Rica lo establece. Sí, yo trato de ser más breve. Si hay un tema que es importante, y solamente lo doy como una observación y como recomendación para que ustedes lo analicen, es que el proyecto de ley también el 24094, data de hace bastante tiempo y tiene algunos errores que tal vez se los voy a señalar, solamente dos que son de peso, son importantes. El artículo 1 del proyecto de ley propone modificar el artículo 6 de la ley de policía. Y en la redacción, en el texto actual, omiten tomar en cuenta que en el año 2021 la Asamblea Legislativa emitió la ley 10.061, se los traduzco al español. En la redacción están dejando por fuera a la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea. El artículo de la ley de policía, cuando se emitió inicialmente el texto original, no incluía la dirección, esa es la Dirección de Aviación de Vigilancia Aérea, se incluyó en el año 2021. Si bien es cierto, la intención es eliminar la frase que dice la Dirección de Seguridad del Estado, deben de replantear el contenido para efectos de que no excluyan a la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea. También hay otro aspecto que es en el artículo 3 del proyecto. Hacen referencia a que quieren incluir dentro del artículo 81 un inciso ñ. De conformidad con la misma ley, la 10.061, el artículo 81 cambió la numeración, hoy en día es el artículo 85, y resulta que el artículo 85 ya tiene un inciso ñ, entonces debería ser un inciso o, si es que es el espíritu. Y básicamente son los que quise hacerles ver, porque si bien es cierto, el proyecto de ley tiene una serie de artículos adicionales, los que nos interesaban, o al menos a este servidor, que se tomara en cuenta, es estos, el 1, el 2 y el 3. El 2 es mediante el cual se hace toda la reforma, toda la derogatoria. La discusión ha venido en los últimos años indicándose si es necesario modificar, recoger, reestructurar a lo que es la DIS. Existe, y también para que lo tomen en cuenta, existe el decreto 35.232-MP, que es del 29 de julio del año 2005. En este decreto es donde se habla cuál es la administración, el funcionamiento, las facultades que tienen los funcionarios de la DIS. Y como lo dijo don Francisco previamente, en el artículo 21, es un decreto bastante pequeñito, en el artículo 21 dice que todo lo que hacen los funcionarios de la DIS es total y absolutamente privado, secreto. De ahí que uno no sabe ni quiénes son,
ni qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, para qué lo hacen, ni para quién lo hacen. Y por supuesto que genera una inseguridad a nivel general y a nivel, desde el punto de vista de los derechos básicos que tenemos todos y cada uno de los costarricenses. ¿Qué podría suceder si desaparece la DIS? Lo hemos analizado y creo que es una consulta que ustedes se deben hacer la reflexión. ¿Qué pasa? Nada. Si la DIS desaparece, no se genera ningún problema a nivel nacional. El trabajo que llevan a cabo ellos, yo no tengo nada en contra y me interesa que quede bien claro. No tengo nada en contra de todos los funcionarios de la DIS, no los conozco. Yo creo que casi nadie sabe quién es el que trabaja en la DIS, porque hasta ellos mismos tienen prohibición de decir que trabajan en la DIS y tampoco uno puede saber quién es el que dice que está como compañero del que trabaja en la DIS. Lo único que sabemos es que don Jorge Torres actualmente es el director y que depende de lo que diga el ministro de la presidencia de turno, pero hasta ahí se llega. Entonces, como bien lo indicaba don Francisco previamente, no emiten informes, no emiten documentos, pero peor aún, y también es un tema con el que quiero cerrar, el artículo 11 de nuestra Constitución Política establece la obligatoriedad del control, por lo menos que se pueda supervisar, administrar, regular, vigilar, determinar qué es lo que hacen los funcionarios públicos. Y como dice bien don Francisco, y me lo recuerda, rendir cuentas. Y resulta que la DIS, nada de eso se puede hacer ni controlar. De allí que el proyecto de ley como tal, con las observaciones y las mejoras que podrá hacer, pero consideramos respetuosamente que efectivamente la DIS como tal, el hecho de que desaparezca, los funcionarios podrían ser absorbidos si cumplen con los requisitos tanto por el Ministerio de Seguridad Pública como por el organismo de investigación judicial y no pasaría nada, todo continuaría exactamente como hasta el día de hoy, pero de una forma mejor, con procedimientos, cumpliendo con los requisitos que establecen las normas procesales penales, con lo que establece la legislación, con lo que establece el principio básico de legalidad y el debido proceso. Creo que sería, salvo que tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto, más bien les agradezco el tiempo. Gracias, señores diputados y diputadas. Para las consultas, doña Gloria Navas tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a los señores invitados, a don Francisco y a don Bernie Salazar, pues los conozco desde hace mucho tiempo y sus opiniones son muy calificadas. Yo recuerdo de la historia de la DIS que sí, es un ente muy viejo, totalmente desactualizado y peligroso también, porque no sabemos qué está haciendo. Eso es un tema que es fundamental y por el cual yo estaría de acuerdo en que desapareciera completamente, por las razones que ustedes mismos han explicado, la existencia del OIJ, etcétera. Pero sí, de lo que yo recuerdo de la DIS, el que siempre la manejaba era el famoso Chichas Araya, don Rodrigo Araya, que en paz descanse, que después, cuando se formó el organismo de investigación judicial, que ahí fue donde yo entré a la Corte Suprema de Justicia, iniciando el nuevo Código Procesal Penal, en ese tiempo él vino a ser el subdirector del organismo de investigación judicial. Álvaro Aguilar Osborne era el director general del OIJ. Toda esa historia es importante porque fue como arrastrar a funcionarios importantes que de alguna manera estaban encargados de la dirección de la DIS, entraron al organismo de investigación judicial. Pero después de todos estos años, las reformas que se han hecho, la ley procesal, la ley penal, sí es peligroso mantener la DIS. Yo estoy de acuerdo en que debe desaparecer. Y sobre todo en estos tiempos, donde tenemos luchas confrontativas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, no sabemos si esa ente se está utilizando para espionaje, que es sumamente importante, que hay rumores a ese nivel, ¿verdad? Y hay evidencias de algunas circunstancias, pero exactamente dónde viene, pues no tenemos la información, salvo que la Policía Judicial ya lo tenga. Pero sí me parece que las observaciones de los dos invitados, don Gilbert y compañeros, son muy atinadas y realmente yo no le haría ninguna reforma a esta ley, dicho esto con todo respeto, precisamente porque la utilidad
no es ponerlo a funcionar, ¿verdad? A esos niveles, porque como órgano, entre comillas, de investigación, de inteligencia, pues no existe ningún control de legalidad ni de constitucionalidad realmente, porque lo hacen imposible. Esa es mi opinión y muchas gracias a ustedes, caballeros. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora diputada. No sé si algún otro diputado. Doña Priscila tiene uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle mucho a don Francisco de Bernán hoy por estar acá. La verdad, la exposición estuvo realmente muy buena, muchos datos, y creo que sobre todo entender la duplicidad de funciones que se está dando en este momento. Yo quiero hacer hincapié en algo. A pesar de que ha sido algo histórico que se ha presentado en distintos momentos en esta Asamblea Legislativa, en este momento lo que motiva la presentación de este proyecto es que son recursos, no es un menú. En el 2020 se manejaba 3.188.275.428 colones, que representaban 31,6% del presupuesto total del Ministerio de la Presidencia. Ese dinero debería estar a servicio de todos y todas las costarricenses, en un momento donde la crisis de inseguridad es tanta. Y la verdad me agrada mucho la presentación de ustedes, porque deja claro que hay una duplicidad de funciones, que no hay razón de ser de la DIS, y lamento mucho que no todas las diputaciones de esta comisión estuviesen aquí para escucharla, porque se retiraron de la comisión. Creo que es importante en un momento de inseguridad, donde tanto hablamos de inseguridad, donde el presidente habla tanto de inseguridad, que pongamos atención a lo que hay que mejorar y donde se está dando duplicidad de funciones, y ni siquiera tanto duplicidad de funciones, porque ya ustedes bien lo dijeron, la DIS no puede judicializar un proceso, eso le corresponde a otro ente, no sigue el debido proceso, y por ende eso no puede servir como prueba judicial. Lo que deberíamos de estar hablando es fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública, a lo que ya existe, a lo que sí sigue el proceso, al debido proceso, y poder garantizar que los procesos en contra de las personas que sean peligrosas sean realizados por las personas competentes, con transparencia y apegados a derecho. Por lo que ustedes nos exponían, para que me den un toquecito de chance, ustedes consideran, dados los antecedentes de la DIS, que la eliminación, ustedes ya lo decían, pero tal vez sí quieren ahondar, que su eliminación podrá representar un perjuicio para la seguridad nacional, o si por el contrario, si no representa algún cambio significativo, ya que muchas de las funciones ya son ejercidas por otros cuerpos policiales y judiciales. Tal vez si quieren ahondar en eso. Gracias. Don Francisco, adelante. Gracias. Señora diputada Vindas, miren, dos cosas, con todo respeto. No hay duplicidad de funciones. Nadie sabe lo que está haciendo la DIS. Habría duplicidad si estuviera investigando, si tuviera laboratorios, si rindiera informes, buscara testigos y revelara lo que investiga. Pero es totalmente secreto y no se responsabilizan de nada. No hay duplicidad de funciones. Entre los casos que cité se me olvidó uno, y es que es la aparición en un lote en San Joaquín de Flores hace algunos años de una gran cantidad de material de la DIS sobre intervenciones telefónicas y cosas que hicieron a ciudadanos sin órdenes, y que fueron encontrados cuando se iba a construir, se iba a realizar una edificación. Todo eso está en los periódicos y noticieros de la época. Un ente que viola el principio de legalidad, que nos dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que está autorizado por la ley, pero nosotros no sabemos lo que hace la DIS, no debe existir en una democracia. Un ente que no tiene control ni rendición de cuentas, porque se le entregan millones de colones y nadie sabe cómo se gastan o dónde terminan, no tiene razón de existir en una democracia. Un ente que no tiene transparencia, porque toda la gente tiene que negar que trabaja ahí, tiene que negar los informes y las investigaciones que hace, que no firma, que no se responsabiliza, no puede existir en una democracia. Es precisamente lo contrario al sistema democrático y al Estado de Derecho. Si todos ustedes, como representantes del primer poder de la República y del pueblo soberano,
tienen que rendir cuentas, tienen que hacer solo lo que la ley les autoriza y hacerlo con transparencia y con el control de la Sala Constitucional, ¿cómo es posible que exista un ente que es exactamente al revés de todas las instituciones democráticas, que goza de una franquicia para hacer lo que quiera, gastar lo que quiera y no rendir cuentas de nada? Y eventualmente, como todo es secreto, lesionar los derechos de los ciudadanos según le convengan. Entonces, aquí no hay, digamos, duplicidad de funciones, sino lo que hay es una entidad que es un moro sin señor, totalmente secreta, y que no sabemos lo que nos hace o lo que nos puede hacer. Esto es lo más grave y esto es inadmisible en una democracia. Muchas gracias, don Bernal. No sé si desea ampliar. Muchísimas gracias, don Gilbert. Realmente, don Francisco lo dijo casi todo y efectivamente, cuando se habla de que la DIS hace cosas, me refiero a que si se quita esas cosas que no sabemos qué hace, pero que suponemos que, el hueco que queda al faltar esta institución, todo el trabajo legalmente se podría llevar a cabo tanto por el Ministerio de Seguridad Pública como por el organismo de investigación judicial. Ese es básicamente, no es, y reitero también lo que dice don Francisco, no es que haya dos instituciones o dos entes que hacen lo mismo, sino que el desaparecer la DIS en nada afecta a la seguridad nacional ni a la seguridad ciudadana, que son dos temas que aunque se parecen son distintos. Tanto la seguridad nacional, pero hoy es un tema que es más doctrinario que para efectos prácticos la seguridad del país. Sí, gracias. Don Francisco y don Bernal, vamos a ver, dentro de estas regulatorias, artículos 13, 14, 15 y 17, ¿cuál sería el impacto, digamos, que se tendría propiamente con la derogatoria de estos artículos en la operatividad, digamos, de los cuerpos policiales o de la policía, y si se considera que esa eliminación realmente es necesaria para efectos de el análisis que estamos haciendo en esta comisión? Muchas gracias por la pregunta, Gilbert, porque realmente es un tema de reflexionar y que también es una pregunta que yo mismo me hago. ¿Cuál es el impacto? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de distribución de recursos, desde el punto de vista operativo policial. Voy a referirme al último. Ninguno. Realmente no impacta en nada, o sea, ni para bien ni para mal. Porque todo lo que se hace con relación a la seguridad y con los casos que anteriormente, que se ya constan, las investigaciones las hacen muchas de las investigaciones el organismo de investigación judicial desde el punto de vista cuando se tiene conocimiento de un hecho criminal y cuando se tiene conocimiento de que se presume que hay que necesidad de meter más fuerza y más seguridad, para eso está el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, el impacto desde el punto de vista de seguridad es ninguno el que desaparezca. Tengo conocimiento extraoficial que para el año 2021 la DIS tenía 153 funcionarios. No sé si son más o son menos en este momento. Y tengo entendido que también, como dijo la señora diputada doña Priscila, para el día de hoy, para el año 2021, el presupuesto se calculaba que eran 3.188 millones. Y que para una última publicación a la que tuve acceso, aparentemente el 80% del presupuesto que se le destinaba anualmente era para cancelar salarios, una parte para equipamiento y otra parte para alquilar edificios, no se sabe en dónde, porque solamente tenemos conocimiento de dónde está la oficina principal, pero no sabemos dónde más alquilan. Entonces, económicamente la distribución, ¿cuánto se puede ahorrar el país precisamente desapareciendo toda la institución? Bueno, ese presupuesto que se le dota, pero también no sabemos si efectivamente ese presupuesto que se le dota es realmente destinado a esa cantidad de funcionarios que tampoco sabemos si es real la cantidad de funcionarios que existe. Entonces ese es el impacto que podría existir. Pero desde el punto de vista de seguridad, ninguno. Gracias. Dentro de los aspectos considerados cuando se crea la DIS, se establece que es con un impacto hacia la protección de los derechos humanos, para controles democráticos, para poder fortalecer la transparencia y poder tener mayor control y supervisión sobre los cuerpos policiales y evitar posibles excesos de actuación. ¿Ha cumplido la DIS con esos preceptos? Señor presidente, yo particularmente creo que la DIS no ha cumplido con ninguno de esos objetivos. No es transparente,
no contribuye con la justicia, por lo cual no contribuye con los derechos humanos. Y puedo agregar a la lista de violaciones que enumeré antes el caso del diputado Merino, que hace unos años preguntó, ¿y cómo pueden decir que a mí me siguieron? Y se le mostraron las fotografías de él en una reunión privada y quedó sorprendidísimo de cómo lo habían logrado fotografiar ahí. En realidad la DIS no se ocupa de la seguridad nacional, se ocupa de seguir a quienes estorban al gobierno de turno. Ese es el asunto. Particularmente como fiscal general de la República siempre estuve con protección del organismo de investigación judicial y muchas veces me decían, allá están los de la DIS parqueando, allá están los de la DIS sentándose en el restaurante donde yo estaba, hasta que al final yo iba a saludarlos para poder burlarme de lo que estaban haciendo, porque no sabían ni hacer seguimientos correctos. Yo creo que si aquí en Costa Rica cierran la caja del Seguro Social, hay una debacle. Si cierran el Tribunal Supremo de Elecciones, hay una debacle. Y podemos seguir enumerando, pero si cierran la DIS no pasa nada, excepto que se comienzan a respetar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos que no tienen por qué ser hurgadas ni investigadas por los políticos de turno. El hecho de que la DIS no rinda cuentas, que sus expedientes sean secretos y que ni siquiera sepamos quiénes son los agentes, es un revelador de que hay un ente que está actuando al margen de la Constitución y que está lesionando eventualmente los derechos ciudadanos en vez de respetarlos. Gracias, don Francisco. Entonces, bueno, creo que no hay más diputados con consultas. Vamos a hacer un receso hasta por 3 minutos para despedir a los señores invitados, dándoles las gracias por su participación en esta audiencia. Y don Francisco Werner, muchas gracias por sus aportes y por brindarnos estos insumos.